Hoy iniciamos un nuevo curso teológico en nuestra escuela teológica. Nuestra escuela teológica ha funcionado desde hace muchos años. De hecho, antes de que se fundara Trono de Gracia, aquí están mis suegros, hermano Antonio y Daisy, que fueron parte de esa fundación. Sabían que el inicio de esa reforma comenzó con no solamente tener un día de reunión, el Día del Señor, sino con añadir otro día para estudiar las Escrituras juntos. Así que lo que estamos haciendo a partir de ahora no es nuevo y es algo que en toda iglesia se debería practicar. Porque según Efesios capítulo 4, la responsabilidad primaria de un pastor es capacitar a sus ovejas para la obra del ministerio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, capacitándolos a ustedes para que ustedes hagan la obra que el Señor les ha encomendado a cada uno. Es una clase, el curso se llama Cómo estudiar la Biblia. Hoy vamos a dar una introducción sobre este tema y a lo largo de las próximas semanas lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor. Entonces, si es una clase, si no es un sermón ni una conferencia, entonces si es una clase, entonces vamos a interactuar, ¿ok? Entonces vamos a estar interactuando juntos, participando y desarrollando este tema juntos. Y espero que al terminar se pueda despertar en nosotros un mayor amor por la palabra de Dios. Amén. Alguien que pueda leer en voz alta segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mi hermano Antonio. Muy bien. Esfuérzate, dice Pablo a Timoteo, por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta, como dice esta versión, que interpreta rectamente la palabra de Dios. Hermanos, pregunta para ustedes. Si nosotros hablamos de la Biblia con personas no cristianas, ¿qué es lo que ellos piensan de la Escritura? Si hablamos de la Biblia con personas no cristianas, ¿qué dicen ellos de la Biblia? Que es un libro inspirado por hombres. ¿Qué implica esa declaración? Que tiene errores. La Biblia tiene errores porque es un libro escrito por hombres. Hay personas que se atreven a criticar algo sin conocerlo. Hay personas que tienen la osadía de criticar la Santa Escritura sin haberla leído de una manera exhaustiva. Ahora bien, en el caso de nosotros los creyentes, ¿cuál sería la razón principal por la que los creyentes apreciamos la Biblia? A ver, inspirado por Dios, conocemos a su autor, ¿qué más? Es la palabra de Dios, pero ¿qué implica eso? ¿Es infalible y qué implica que sea infalible? ¿Qué implica eso? Que no se puede alterar, pero ¿qué implica todo eso? Que es la verdad, que contiene la verdad. El hecho de que nosotros apreciamos la Biblia es porque contiene la verdad. Nosotros vivimos en un mundo donde todos parecen tener la verdad. Incluso llegamos a hacer declaraciones como estas. Esa es tu verdad, esa es mi verdad. Algo que es completamente errado. ¿Hay alguno en este salón que diga, yo soy perfecto? ¿Alguien aquí en este salón ha alcanzado la perfección? Y estoy seguro que los que nos ven por internet pensarían lo mismo. Incluso a una persona más incrédula, a una persona que rechaza más la fe cristiana, reconocería, al igual que nosotros, sí, yo no soy perfecto. Entonces, si tú no eres perfecto, entonces la verdad no puede venir de ti. Si todos los seres humanos, porque en esto yo creo que vamos a estar en común acuerdo entre los cristianos y no cristianos, que van a decir, sí, yo no estoy de acuerdo con tu religión, yo no estoy de acuerdo con tu Dios, pero en algo sí vamos a estar de acuerdo y es que yo no soy perfecto. Entonces, si no soy perfecto o si admites no serlo, entonces la verdad no puede venir de ti. Entonces, todo lo que salga de tu boca, todas las ideas, filosofías y lo que presente, viene con ese sello de imperfección. Por lo tanto, del ser humano, del hombre, no puede venir la verdad.
porque es imperfecto y todo lo que venga de Él viene con ese sello. Pero ahora bien, ¿cómo describe la Escritura al Creador? Como perfecto. Entonces, de Él sí puede venir la verdad, sin errores, sin mancha y sin todos los adjetivos que ustedes le acaban de dar. Entonces, nosotros los cristianos apreciamos la Biblia porque contiene la verdad. El material que estamos usando pertenece a la iglesia de Capitol Hill y también pertenece parte de los extractos al libro de Robert Plummer, Cómo interpretar la Biblia. Y uno de estos siervos de Dios comenta lo siguiente acerca de la necesidad de que el cristiano lea y estudie la Biblia. Y dice lo siguiente: si te llamas cristiano, una de las cosas que debes desear hacer es leer la Biblia. ¿Escucharon eso? Si te identificas como cristiano, una de las cosas que debes desear hacer es leer la Biblia. Y el escritor sigue diciendo, ella es nuestra fuente de la verdad. La Biblia contiene la verdad, en ella se halla la verdad, porque la verdad viene únicamente de Dios. Y sigue diciendo el autor que esa misma palabra que contiene la verdad es el medio de gracia que Dios usa junto con su Espíritu y su iglesia para cambiarnos. O sea que es una palabra que tiene el poder de transformar. Y dice, Dios nos dice que leamos y estudiemos su palabra. Y de hecho, durante la Reforma Protestante, personas dieron su vida. ¿Escucharon eso? Personas dieron sus vidas para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos una copia de la palabra de Dios en nuestro propio idioma. O sea que el tener este libro en tus manos le costó la vida a muchos siervos de Dios. Entonces, viene otra pregunta a mi mente. ¿Por qué entonces es que tantos cristianos leen muy poco sus Biblias? A ver, ¿por qué creen? Si la Biblia es la verdad, si la Biblia transforma y son las verdades de Dios, ¿por qué creen ustedes que tantos cristianos leen tan poco sus Biblias? Pereza, ok. Afán, ¿están enfocados en otras cosas? Muy bien. ¿Cómo? No es prioridad, entonces si no es prioridad no es algo que está en mi lista. No creen que es la verdad. ¿Qué más? ¿Puede qué? Resultar confuso entenderla. Entonces, como yo no entiendo ese libro, yo mejor me mantengo a distancia de él porque yo no lo entiendo. ¿Qué más? Porque nos confronta, también puede ser. Mole el pecado y se convierte en un impedimento porque estamos hablando de algo espiritual. Hermanos, volvamos al texto del inicio. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Cuáles son los imperativos, las exhortaciones de Pablo a Timoteo en este texto? Ok, procura con diligencia, ¿qué cosa? Primero, presentarte a Dios aprobado. ¿Y de qué más? Va a desarrollar esa idea. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Esta palabra en sus versiones que Reina Valera traduce como usa, es realmente la palabra interpreta o corta correctamente la palabra de Dios. Está describiendo a alguien que hace una correcta exégesis de la palabra de Dios. A ver, ¿saben qué es exégesis? ¿Alguien pudiera decirme qué es exégesis? Uso correcto de la palabra, ok, pudiera ser, pero podamos ser más específicos. ¿Extraer qué? Extraer el significado original de un texto. La exégesis se encarga de encontrar el significado de ese texto. ¿Cómo entendió ese texto la audiencia original? Eso hace la exégesis. Entonces, ¿qué sería eisegesis? Si exégesis es extraer lo que está en el texto.
agregar lo que no está en el texto. Así es llevar ahora mis ideas, al texto. Lamentablemente muchos pastores y predicadores hoy no están diciendo desde el púlpito una herejía, no están diciendo algo pecaminosamente abierto, explícito, pero la mayoría está haciendo exégesis. En lugar de dejar que el texto hable, llevan sus ideas al texto. Y ustedes como una iglesia bíblica deben encargarse de cada domingo no escuchar los sermones de sus pastores como zombies. Bueno, yo no puedo cuestionar eso. Bueno, hay que decirle amén. No, ustedes tienen que escuchar y a ver, ¿está haciendo buena exégesis? ¿Es realmente eso lo que significó a la audiencia original? ¿Hay coherencia en lo que está en el texto? ¿Lo que el pastor Plinio o Rubén está diciendo está allí? ¿O son sus ideas? Porque tenemos que guardarnos de eso. Y Pablo dice a Timoteo que una de las formas como él se presenta como un obrero aprobado es interpretando correctamente la palabra de Dios. O sea que no es sencillamente usar la palabra de Dios. Eso lo puede hacer cualquier predicador en nuestros días. Pero trazar, interpretar correctamente, no todos lo hacen. Entonces, cuando se trata de estudiar la Biblia, se requiere de un pensamiento y de una práctica intencional. ¿A qué me refiero? Yo debo ser intencional en que cada vez que yo estudio mi Biblia, yo debo ser muy diligente. Mi intención es encontrar lo que ya está ahí. Predicarle a mi gente lo que ya está ahí. No llevar mis ideas, no hacer eisegesis, sino exégesis. Y es precisamente lo que queremos ayudarles a hacer a través de este curso. En las próximas semanas desarrollaremos lo siguiente. En primer lugar, para darles más desarrollo sobre este curso, en las próximas semanas veremos los métodos más importantes para comprender de qué manera la Biblia encaja. Vamos a ver diferentes métodos a lo largo de este curso que nos van a ayudar a estudiar mejor nuestras Biblias y a evaluar mejor a nuestros predicadores. Pero en segundo lugar, otra de las cosas que vamos a ver y a examinar en este curso es, vamos a ver la estructura y géneros literarios de la Biblia. Pregunta, ¿ustedes leen de la misma manera un periódico como leen una novela? ¿Qué consideran ustedes, por ejemplo, cuando leen una novela? ¿Qué deberíamos considerar? Autor, ¿qué más? Pero ¿cómo llegamos a esa idea principal? Hay algo que deberíamos estudiar antes de llegar a esa idea principal. Entonces, cuando yo estoy frente a una novela, una narrativa, ¿qué es lo que yo debería observar o encontrar para entender de qué se trata? ¿Cómo? No, quizás más bien el estudio previo es lo que me va a llevar a concluir un título. ¿Qué más? Usted está, mi hermano. El drama, la trama que se está desarrollando. Muy bien, la trama. ¿Cuál es la trama que se está desarrollando aquí? ¿Qué más debería considerar, por ejemplo, en una narrativa? No necesariamente, pudiera entrar un poco en contexto cultural, pero a veces no influye tanto en la trama. ¿Cómo el lenguaje me ayudaría a entender una narrativa? Eso sí, diálogo. El diálogo es muy común en una narrativa. Una narrativa es como una película. Usted ve una película y usted está analizando el diálogo, la trama. ¿Qué más? Personajes. Hay personajes que pueden ser primarios, secundarios. ¿Qué papel juega cada uno de los personajes en la historia? Etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo leer un periódico como leo una novela. De la misma manera, yo no puedo leer una narrativa, como por ejemplo el libro de los Hechos, de la misma manera como leo una epístola, Gálatas, que las epístolas tienen un discurso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Vamos a ver los diferentes géneros literarios de la Biblia y cómo se debe interpretar cada uno. La Biblia es un libro y se debe leer como un libro respetando sus géneros literarios. Una de las cosas principales que vamos a hacer en este curso es esta: aprender a leer. Eso es lo que vamos a hacer. Aprender a leer. Y otro de los aspectos, en último lugar, que vamos a hacer en este curso es, vamos a ver algunos métodos y herramientas de estudio específicos que nos permiten entender mejor la Biblia. Amén. Entonces,
El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pastor, ¿para qué vamos a hacer todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, el objetivo de este curso, el objetivo de esta clase es equiparte con herramientas para interpretar correctamente la Biblia. ¿Para qué, pastor? Con el propósito principal de aumentar tu amor por Dios y su Hijo Jesucristo. No es simplemente para adquirir un conocimiento meramente intelectual de las cosas, sino para que este entendimiento estas herramientas te van a ayudar a crecer en tu amor por Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es muy importante responder esa pregunta. Pero para dar una definición un poco actual, comencemos viendo lo que la Biblia dice de sí misma. Es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, aquí quiero que veamos juntos, iniciemos con lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, antes de ver esa definición, vamos a ir a algunos textos. Alguien que lea Salmo 12:6. Salmo capítulo 12, versículo 6. Y veamos qué es lo que la Biblia dice en primer lugar acerca de sí misma. Aquellos que nos ven por internet pueden ver también sus Biblias y acompañarnos en estos textos. 12:6. Mi hermana Yemali. Amén, te escuchamos. Ok, ¿qué dice ese texto de la Biblia? Que la Biblia es ¿qué? Limpias o puras. Es otra versión. Entonces, lo primero que leemos de la Biblia que dice acerca de sí misma es que es limpia, es pura. Alguien que lea ahora el Salmo 18, versículo 30. ¿Cómo se describe la escritura allí? O intachable es también la expresión allí. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Es intachable. O sea, lo otro que la Biblia dice de sí misma es, soy intachable. Soy pura. Alguien que lea ahora el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89. ¿Qué está diciendo ese texto acerca de la palabra de Dios? Es eterna, no pierde vigencia, siempre ha existido. Si comparan estas descripciones con nuestras palabras o la palabra de los hombres, nuestras palabras no siempre son puras, no siempre son intachables y nuestras palabras no son eternas. Eso es lo que hace diferente la palabra de Dios. Ella es eterna. Ahora alguien que lea el Salmo 19, versículo 7. Te escuchamos, mi hermano. Muy bien, aquí en este texto se usan diferentes palabras o términos para describir a la Biblia. El testimonio de Jehová, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová. Pero ¿qué es lo que dice aquí la Biblia de sí misma? La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Perfecta. Yo quiero que ustedes piensen en esto, no simplemente estamos citando textos por citar. Piensen en el libro que tienen en las manos. Es puro, intachable, eterno y perfecto. Perfecto. ¿Y cuál es el efecto que produce según el versículo 7 del Salmo 19? Convierte el alma. Nuestras palabras no convierten el alma de nadie. Tus palabras no pueden convertir a tus hijos, a tu esposo incrédulo. La palabra del Señor sí, ella convierte el alma. Y dice, el testimonio de Jehová hace sabio el sencillo.
describiendo aquí una puerta que se abre y se cierra, donde todo entra y sale, pero la palabra de Dios hace que esta puerta se mantenga cerrada y ahora no todo entra y sale, nos otorga madurez. ¿Qué dice el versículo 8 de la palabra de Dios? Alguien que los lea, Salmo 19, verso 8. ¿Qué dice la palabra aquí de sí misma? Es recta, ¿qué más? ¿Qué efectos produce? Trae alegría al corazón. Cuando nos sentimos desesperanzados y necesitados de consolación, la palabra de Dios puede alegrar el corazón. Pero no solamente eso, ante nuestra vista nublada por el pecado, ella alumbra los ojos. Veamos más. Alguien que lea el versículo 9. Aquí está describiendo el contenido de esa palabra. Hay verdad y son justos. Ahora, ¿qué efecto produce, según el versículo 10, en los sentidos espirituales del salmista? ¿Qué dice el verso 10? Mira cómo la palabra incluso marca, impacta los sentidos espirituales del salmista. Esto es lo que los puritanos llamaban la predicación o lectura de la palabra experimental, cuando la palabra de Dios afecta nuestros sentidos espirituales. Leímos hace rato que alumbra los ojos. ¿Se está refiriendo a nuestros ojos físicos? No. Cuando está hablando que es más deseable que el oro, ¿quiere decir que la palabra sabe a miel? No, está hablando en los sentidos espirituales, como la palabra de Dios aún crea un impacto allí. En el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús dice en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente en Juan capítulo 10, versículo 35, Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Podemos ver todas las gloriosas verdades que la Biblia dice de sí misma. En solo estos versículos, hermanos, vemos que la Biblia no es un libro cualquiera. No es cualquier libro. Y tú y yo debemos verlo así. De hecho, de acuerdo con estos pasajes que vimos, la Biblia es, en primer lugar, la palabra del Señor. Quiere decir que Dios nos habla a través de este libro. Hay una imagen muy común en internet de una persona que dice, Dios, háblame, háblame, y se extiende una mano del cielo con una Biblia y dice, aquí está. ¿Quieres que Dios te hable? Lee tu Biblia. Dios nos habla a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia son sus palabras. Pero también estos pasajes nos dicen que estas palabras son siempre intachables. Quiere decir que no hay error en la Biblia. No hay error en la palabra de Dios. Ellas son eternas, leímos también. Quiere decir que serán verdaderas por siempre y han sido verdaderas por siempre. Las creas tú o no, ellas seguirán siendo verdad. De hecho, este texto también nos dice que la vida de un hombre depende de la palabra de Dios. La salud espiritual de un cristiano depende de la palabra de Dios. Pero también nos dice que estas palabras no pueden ser quebrantadas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas, pase lo que pase, ella se cumplirá y todo lo que dice llegará a ocurrir. ¿Puedes pensar de nuevo en el libro que tienes en tus manos? ¿Ves la Biblia así? Ahora sí veamos la definición que da Robert Plummer en su libro Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Dice lo siguiente: la Biblia es una colección de escritos que los cristianos consideran singularmente inspirados y autoritativos. Si bien es como un libro unificado, la Biblia es también una recopilación de 66 libros más pequeños u obras literarias. Estos trabajos producidos por hombres
de diferentes periodos históricos, orígenes, personalidades y culturas, afirman que el Espíritu Santo es la máxima autoridad y la garantía detrás de su escritura, como afirma 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Se debe dividir la Biblia en dos grandes secciones. En primer lugar, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y en segundo lugar, lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Es una división básica. Y en estos dos se registran dos relaciones de pacto entre Dios y la humanidad. De hecho, la palabra testamento viene del latín testamentum, que significa pacto o acuerdo. Entonces, como dije antes, la Biblia registra dos relaciones de pacto entre Dios y la humanidad que en la práctica suenan como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, ¿cuántos libros tenemos? Muy bien, 39 libros de diversos géneros. ¿Cuáles son los géneros literarios que componen el Antiguo Testamento? Narrativa, por ejemplo, nómbrame un libro de narrativa del Antiguo Testamento. Génesis, Esther, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo? Tenemos poesía, nómbrame un ejemplo de poesía. Salmos, muy bien. También entra en poesía, ¿cuál más? Muy bien, correcto. Entonces, históricos, que entra entre la categoría de narrativa también. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, también integrado diversos géneros literarios. ¿Cuáles son los géneros literarios que tenemos en el Nuevo Testamento? Discursos, como por ejemplo. Todas las epístolas tienen discursos. ¿Qué otro género literario? Narrativa, como por ejemplo. Hechos. Es importante destacar que en las narrativas te puedes encontrar con discursos. Como por ejemplo, estás estudiando el Evangelio según Mateo, es una narrativa del Nuevo Testamento, pero te vas a encontrar dentro de ellas discursos. ¿Cuál creen que ustedes en el Evangelio según Mateo que es el discurso más importante? Sermón del Monte, muy bien. Entonces, si yo estoy estudiando el Evangelio según Mateo, que tiene narrativa, debo conocer las herramientas para interpretar narrativa, pero también las herramientas para interpretar discurso cuando me encuentre frente a un discurso. ¿Entendemos eso allí? Entonces, ¿pero qué otro género literario encontramos también en el Nuevo Testamento? Parábolas, así es. Las parábolas se interpretan de una manera diferente, como lo veremos también. Entonces, ya hemos visto un poco su composición. Ahora veamos el propósito de la Biblia. Amados, la Biblia misma es la prueba de una de sus principales afirmaciones. Es decir, que el Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay es un comunicador que se deleita en revelarse a los seres humanos rebeldes. ¿Escucharon eso? Dios es el mejor comunicador de todos. De hecho, tú y yo nos comunicamos porque Dios se comunica. Y nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Por eso los animales no se comunican como nosotros porque no son hechos a la imagen de Dios. Entonces, este comunicador por excelencia que es Dios, Él se deleita en revelarse a los seres humanos rebeldes. ¿Cómo se ha revelado a los seres humanos? De manera general, como Pablo lo dice a través de la creación, pero de manera escrita a través de su palabra. Nosotros leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, acompáñenme a ese texto. Todos vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice este texto, prestemos mucha atención. Dios, habiendo hablado muchas veces
Noten eso. Dios es el comunicador por excelencia que ha decidido revelarse a los seres humanos rebeldes. Y nos dice el escritor de Hebreos que ese Dios ha hablado, Él es comunicador, muchas veces. A ver, recuerden una de las veces a las que Dios haya hablado en el Antiguo Testamento. ¿Algún evento específico? Ok, muy bien. Adán y Eva, muy bien, muchas veces. Esa es una de muchas veces. Y dice, y de muchas maneras. Nómbreme algunas de las maneras a las que Dios habló. Visiones, ¿qué más? Sueños. Profecías, muy bien. Entonces Dios habiendo hablado, pasado, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, hay un público en específico, ¿por medio de quién? De los profetas. Ahora pasa del pasado al presente. En los postreros días nos ha hablado. Entonces, ¿Dios ha seguido comunicando? Sí, nos ha hablado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. O sea que Cristo es el último discurso de Dios. Cristo es el último discurso de Dios. Y dice que este Cristo es a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, ¿cómo comienza? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder. Vamos al último libro de la Biblia y nos dice, esta es la revelación de Jesucristo. Vamos a Hebreos y nos dice, Dios ahora nos ha hablado en Jesucristo, en quien se ha cumplido todo y quien es la revelación final. Y vamos al final del libro de Apocalipsis, al capítulo 22, versículo 18, y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿En qué consiste la profecía de este libro? Según el capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. Entonces dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir, ya la revelación está completa. No hay más nada que añadir. No necesitamos más sueños, visiones, revelaciones. Ya Dios de muchas maneras ya habló así. Dios ya muchas veces habló así, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Apocalipsis dice, aquí está la revelación del Hijo. Y luego nos dice, nadie añada ni quite a esta revelación. Así que leemos en Hebreos, esos versículos de Hebreos apuntan a la culminación de la revelación bíblica en el Hijo eterno de Dios, porque todo lo que Dios había hablado en la antigüedad apuntaba al Hijo eterno de Dios y su plan. Este Hijo se encarnó en Jesús de Nazaret, uniendo por siempre a Dios y al hombre en una persona que era completamente Dios y completamente hombre. Las profecías, promesas, anhelos y anticipaciones bajo el antiguo pacto encuentran su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. ¿Encuentran su significado en quién? No los escucho, encuentran su significado. Todas esas profecías encuentran su significado ¿en quién? En Cristo. No son revelaciones personales, como hoy en día los profetas en muchas iglesias. Hoy para los profetas es hablar de aspectos personales. Dios te dice que fulano de tal va a ser tu novio. Dios te dice que fulano de tal va a ser tu esposo. Dios te dice que vas a tener 3 hijos y medio. En eso consisten. Pero las profecías, las visiones y los sueños en el Antiguo Testamento giraban alrededor de ¿quién? De la persona y de la obra de Cristo. No en torno a tu deseo y superación personal y tus sueños personales. Trataba alrededor de la persona y de la obra de Cristo. Y también la culminación de toda esa revelación culmina ¿dónde? En la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Vayamos a Lucas 24. Seguimos desarrollando nuestro tema, ¿qué es la Biblia? Estamos viendo su propósito final.
Lucas 24. Alguien que lea versículos 25 al 27, por favor. Lucas 24, versículos 25 al 27. Mi hermano mi hermana. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Entonces, ¿qué Cristo está diciendo? ¿Cuál era el contenido del mensaje de los profetas, según Cristo? Él. Hablaban de mí. Los profetas hablaban de mí. Y luego hablar de los salmos, de la ley. Y lo que está haciendo es resumiendo todo el Antiguo Testamento. Y está diciendo, todo habla de mí. El personaje central de todo el Antiguo Testamento era yo. Ahora, mi hermano Pacheco, si pudieras leer, porque ahora decimos, bueno, eso se trata del Antiguo Testamento. ¿Y qué hay del Nuevo? Bueno, Pacheco, quiero que leas Lucas 24 y el resto le seguimos en la lectura. Versículos 45 al 48. Lucas 24, verso 45 al 48. predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde 48. Ahora ellos debían proclamar a todas las naciones todo lo que ellos sabían de Cristo, específicamente cuál era el contenido de lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo. Dice su sufrimiento y su gloria. Eso implica su encarnación, implica su muerte, implica su resurrección y su ascensión. ¿Y qué es lo que ellos debían predicar a todas las naciones? Igual, su sufrimiento y su gloria. El mismo contenido, pero ahora desarrollándose desde aquí hasta acá, completo. Esto es mismo que es lo que tenemos ahora como el Nuevo Testamento. El contenido del Nuevo Testamento es ahora, el Antiguo Testamento anunciaba la obra y la persona de Cristo, y el Nuevo Testamento ahora aplica la persona y la obra de Cristo. Eso es lo que tenemos. Él sigue siendo el personaje central de toda la Biblia. Así que, hermanos, el propósito de la Biblia es revelarnos a Cristo, el plan de salvación en Cristo. Pero ¿qué más? Alguien que pueda leer 2 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Alguien que pueda leer en voz alta 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Muy bien. Contexto inmediato. Está pensando Pablo en el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo no estaba escrito, y nos está diciendo que el Antiguo Testamento tiene el poder de hacerlo sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el Antiguo Testamento tenía ese poder? Porque, como leímos en Lucas 24, anunciaba la muerte y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de la palabra de Dios es traernos salvación, revelarnos a Dios, revelarnos a Cristo y su plan de salvación, y también concedernos salvación. Ahora bien, otro detalle más. ¿Creen ustedes que la Biblia es un fin en sí mismo? ¿Creen ustedes que la Biblia es un fin en sí mismo o un medio para llegar a un fin? Así es, la Biblia no es un fin en sí misma. Como dijo Jesús a los expertos religiosos de su época en Juan 5:39, les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son un medio para un fin: revelar la persona y la obra de Jesucristo y la salvación que solo se encuentra en Cristo. Y ese era el problema con estos hombres que leían la Escritura sin Cristo. Por tanto, bajo supervisión divina, el objetivo de la Biblia es llevar a los lectores
a recibir el perdón de Dios en Cristo. Y de ese modo, cuando reciben el perdón de Dios en Cristo, de ese modo reciben la posesión de la vida eterna. Eso hace la Biblia. Alguien hablando en un tiempo acerca de su conversión, adicto, sumergido en muchos vicios y pecados, se encontraba desconsolado un día y vacío y recordaba que una amiga en algún momento le había predicado basado en un texto de la carta a los romanos. Y este hombre desesperado decía, yo tengo que encontrar ese texto que ella me predicó porque había causado gran impacto en su corazón. Y él dice, fui a la licorería, compré una botella de licor, fui a otro lugar y compré algo de droga, abrí la carta a los romanos para encontrar ese texto y cuando iba por el capítulo 10 de la carta a los romanos ya estaba borracho, drogado y convertido. La palabra de Dios puede hacer cosas impresionantes. Pues ¿qué caso les asombra que Dios pueda salvar a alguien así? Ustedes no saben el obrar de Dios. Quien habló hasta a través de una mula. Dios es completamente soberano. Entonces, ¿qué transformó a ese hombre? La palabra de Dios. Por eso, como decía, el propósito de la palabra es llevar a sus lectores a recibir perdón de Dios en Cristo y de ese modo la posesión de la vida eterna, que obtengan la vida eterna. Ese es su propósito. Cerremos viendo las funciones de la Biblia. Ahí están las varias funciones, pueden ir tomando nota y yo voy desarrollando cada una de ellas. En el marco del propósito general es revelar a Dios, como lo vimos anteriormente, y de llevar a las personas a una relación salvadora con Él por medio de Cristo. Ese es el propósito, revelar a Dios y llevar a las personas a una relación salvadora con Él por medio de Jesucristo. Pero adicional a eso, la Biblia tiene una serie de funciones relacionadas que incluyen las siguientes funciones. Y estas son muy importantes. La primera función de la Escritura, aquí el orden puede variar, pero la primera función de la Escritura es la convicción de pecado. Traer convicción de pecado. ¿Qué sucede cuando alguien se expone a la Escritura? El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios al corazón humano. No eres tú quien aplica esa palabra. Es el Espíritu Santo quien la aplica. Yo recuerdo en mi conversión que muchas personas en un mismo año, en ese año 2008 que el Señor me salvó, me predicaron el Evangelio. Quizás ellos no se acuerdan, yo sí. Uno de ellos fue mi suegro, él acostumbraba mucho a predicarme el Evangelio. Antonio y Daisy me conocen desde que yo no conocía a Cristo. Catherine me predicó el Evangelio hasta que llegó un día que el Espíritu Santo aplicó esa palabra a mi corazón. Y nací de nuevo, trayendo convicción de pecado. Entonces, el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios al corazón humano, convenciendo a la persona de no haber cumplido la norma sagrada de Dios. De eso me convenció. Yo he violado la ley de Dios. Yo he vivido a espaldas de Dios. Yo no soy tan bueno o inocente como digo ser. Yo soy responsable. He ofendido al Creador. Y al mismo tiempo la palabra, el Espíritu Santo, cuando sella esa palabra al corazón, también convence a la persona de su justa condenación. Ese día, en junio del 2008 aproximadamente, yo fui convencido de, yo violé la ley de Dios. Pero solo de eso. No, al mismo tiempo luego el Espíritu Santo me convenció que debido a eso ahora yo merecía condenación. Pero no solo eso, luego el Espíritu me convenció de mi necesidad de un Salvador. Y es ahí donde recuerdo ir desde San Martín, desde la oficina de Antonio, que era donde nos reuníamos, hasta mi casa en Petare, ir pensando en cada uno de mis pecados y cada una de las virtudes y de la obra preciosa de Cristo a través de Isaías 53. Ese día, llegando a mi casa, lo único que hice fue arrepentirme por cada uno de mis pecados, llorar amargamente por haber ofendido a mi Señor y confiando plenamente en Cristo como el único que podía declararme justo delante del Padre, como el único que podía reconciliarme con Dios. Ese día fui salvo.
Pero no solo la palabra trae convicción de pecado, también trae corrección e instrucción. Hermanos, la Biblia corrige e instruye al pueblo de Dios. Acompáñenme a 2 Timoteo 3:16. Nosotros conocemos mucho ese pasaje. Este pasaje me encanta porque me enseña que la Biblia no es solamente teórica, sino aplicativa. 2 Timoteo 3, versículo 15, o vamos a leer desde el 16 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Aquí vamos a ver que la escritura no es meramente verdades que se quedan en la cabeza. La escritura es aplicativa, eso me encanta, la Biblia es aplicativa. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. En primer lugar, ¿útil para qué? Para enseñar, la Biblia nos enseña. En segundo lugar, ¿útil para qué? Para redarguir. Por eso cuando vayas a corregir, hazlo conforme a la palabra. ¿Pero para qué más? Para corregir. ¿Y qué más? A fin de instruir en justicia. Dice, a fin, hay un propósito final, de que el hombre de Dios, aquí está hablando del joven Timoteo, líder y pastor, pero también puede ser aplicado a nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra nos prepara para llevar a cabo lo que Dios nos encomendó hacer. Así que la palabra no es simplemente teórica, es aplicativa. Ella nos corrige, ella instruye al pueblo de Dios enseñándonos quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios espera de nosotros. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de ti? Vea la palabra de Dios. Tanto a través del estudio individual del creyente, Dios nos concede eso, como por medio de los dones que Dios ha dado a la iglesia como pastores y maestros. Dios edifica y corrige a su pueblo a través de su palabra. Dios edifica a su pueblo a través de su palabra. Y Dios corrige a su pueblo a través de su palabra. Y Dios determinó hacer esta corrección, este cambio en nosotros, no solamente por mi estudio privado. Porque uno puede pensar, bueno, yo me quedo en la casa, hago mi estudio privado y ya. No, Dios también determinó, según Efesios 4, que a través de los dones que Él dio a la iglesia. Los dones en Efesios 4 vienen en forma de personas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de capacitar a la iglesia para que crezca. O sea que si la corrección a la que te debes exponer por medio de la predicación en la iglesia, es imposible que lleves a cabo el ministerio que Dios te ha encargado. ¿Ven eso? Pero también la palabra de Dios produce en nosotros fecundidad espiritual. A medida que la palabra de Dios se arraiga profundamente en los verdaderos creyentes, produce una cosecha de justicia, una genuina manifestación de amor a Dios y al prójimo. ¿Creen ustedes que podemos prosperar espiritualmente sin la palabra? No, hermanos. No, hermanos. Y yo sé que esto a veces se dice mucho y puede lucir trillado, pero es la verdad. Es imposible que tú crezcas sin la ingesta de la palabra de Dios. Es imposible. ¿Esto qué nos enseña? Que la palabra de Dios no es meramente para armar debates. Yo leía un artículo en estos días que llevaba por título: ¿estás haciendo apología de la fe o simplemente buscando pleito usando la fe? Hay gente que sencillamente dice, yo estoy haciendo apologética. No, tú lo que estás armando es pleito por todos lados. Es lo mismo apologética. La apologética se da con un espíritu de mansedumbre y de paciencia, de gracia, con el fin de llevar a las personas para que amen más a Dios, no simplemente para que te dé la razón. Entonces es un error pensar en alguien que dice, bueno, yo tengo tales títulos teológicos, yo conozco la Biblia, pastor, yo leo tantos capítulos de la Biblia. Muy bien, eso es hermoso y necesario, pero eso debe estar produciendo en ti vida, crecimiento. Eso es muy importante. No estamos hablando de perfección, crecimiento. Lo que llaman, uno de mis profesores de predicación expositiva dice, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de progreso. Debe haber progreso en nuestra vida cristiana, como lo vimos el domingo. Siguiente, la Biblia produce perseverancia. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los creyentes se aferran al mensaje salvador de las Escrituras a través de las pruebas. Los creyentes se aferran a la palabra de Dios a través de las tentaciones de la vida. Y por medio de esta perseverancia adquieren mayor confianza en las promesas de Dios de que Él los guardará hasta el final. Hoy estudiaba con unos hermanos Apocalipsis 7, 9 en adelante.
Y yo no sé si ustedes lo han leído, pero pueden leerlo en su casa. Y quienes están en supervisión pastoral conmigo, vamos a estudiar ese texto. Pero hay algo interesante. Juan nos lleva hacia el futuro y nos permite ver el futuro, nuestro destino final y cómo nos presenta con hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación, vestidos de ropas blancas, adorando al Cordero. Y uno de los hermanos me decía, estoy feliz de saber que soy uno de los personajes de la Biblia. Estoy en la Biblia. Estás en la Biblia si eres creyente. Y eso inyecta esperanza a nuestros corazones, el saber que Dios nos guardará hasta el final. O sea que aún ir a la Biblia cuando nuestra fe decae nos permite seguir perseverando. ¿Ven todo el poder que tiene la Biblia? ¿Habían pensado en la Biblia en todo eso? Pero por último, la Biblia produce gozo y deleite. ¿Se acuerdan cómo los sentidos espirituales de David en el Salmo 19 fueron impactados? Produce gozo y deleite. Para aquellos que conocen a Dios, la Biblia es una fuente de gozo y deleite sin fin. A ver, ¿cómo la Biblia puede concedernos gozo? ¿Cómo creen ustedes que la Biblia puede concedernos gozo? Piensen en un momento específico y quizás un texto específico. ¿Cómo la Biblia pudiera producirte a ti, infundirte gozo y deleite? La resurrección de Cristo. ¿De qué manera la resurrección de Cristo le imparte gozo? ¿De qué? De mi resurrección, de la vida eterna, de que Él cumplió donde yo no cumplí, de que Él contó con la aprobación del Padre. Muy bien, ¿qué otra palabra, qué otras verdades a la palabra puede producir en nosotros gozo y deleite? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra esperanza arraigada. ¿Qué más? ¿Cómo cuál? Piensa en una específica. Ok. Muy bien, ¿cómo la palabra de Dios puede introducir de otra forma gozo y deleite a ustedes? La fidelidad de Dios. Ok. Eso está en la palabra. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Me encanta este grupo. Amén. Muy bien. Cuando nuestro gozo mengue, nuestro deleite mengue, la palabra de Dios, créame, tiene el poder de devolvernos eso. Aunque las situaciones no cambien, siempre recordamos que Dios está interesado en cambiar nuestro corazón. En conclusión, hermanos, la Biblia son las mismas palabras de Dios. Esa es la fuente de todo conocimiento y sabiduría más poderosa disponible en cualquier lugar. Es la única fuente donde podemos encontrar la revelación especial de nuestro Dios y al mismo tiempo en la Biblia podemos encontrar el plan y el camino de la salvación. Así que, ¿qué hemos visto hasta hoy? Hemos visto un poco de qué es la Biblia, lo que la Biblia dice de sí misma, hemos visto una breve definición de la misma, hemos visto su propósito y sus funciones en el alma del pecador no convertido y en el alma del pecador convertido. Amén. Oremos y que el Señor siga usando esto para implantar en nosotros un mayor amor por su palabra. La próxima semana hablaremos de ¿es confiable la Biblia? Oremos.